Mi nuera gritó: «Esta no es tu casa». Quería quedarse con la propiedad y echarme, pero vendí la casa rápidamente por venganza, y luego recibió otra sorpresa que la dejó en shock. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Hace 2 años, cuando Jimena me llamó llorando, diciéndome que los iban a desalojar del departamento porque el nuevo dueño quería vender la casa, ni lo pensé. «Claro, vénganse», le dije. «Esta casa es grande, hay espacio de sobra para todos. Aldrich es mi hijo menor, y Valeria y Emilio son mis nietos. La familia es la familia». Todavía recuerdo cómo llegaron aquella tarde lluviosa de octubre. Aldrich bajaba cajas de la van que habían rentado, y Jimena se quedó parada en el pasillo, mirando alrededor como si estuviera evaluando una casa que quería comprar. Los niños corrían por los cuartos, felices de tener tanto espacio después de vivir apretados en un departamentito de 2 piezas. «Mamá, te lo agradecemos muchísimo», me dijo Aldrich abrazándome. «Es solo por un par de meses, en lo que encontramos algo bien». Jimena asintió con la cabeza, pero yo noté cómo escaneaba cada mueble, el acomodo de los espacios, el tamaño de los cuartos. En ese momento no me pareció raro. Pensé que simplemente quería ver cómo poner bien sus cosas. Las primeras semanas pasaron tranquilas. Les cedí la planta de arriba, donde hay 2 recámaras y un baño chico. Yo me quedé abajo, en mi cuarto junto a la cocina. No hablábamos mucho. Aldrich trabajaba en un taller mecánico desde temprano hasta muy tarde. Jimena andaba buscando chamba porque la habían despedido de la clínica dental y los niños estaban en la escuela. Pero al mes empezaron los pequeños cambios. Primero, Jimena movió los muebles de la sala. «¿Teresa, te molesta?», me preguntó mientras ya cambiaba mi sillón favorito de la ventana a la pared. «Así es más cómodo para que los niños hagan la tarea». No dije nada. Si era más cómodo para ellos, pues ni modo. Ese sillón había estado junto a la ventana por 15 años, desde que mi esposo lo había colocado ahí. Tal vez ya era hora de cambiar un poco. Luego desapareció mi mantel favorito de la mesa de la cocina, el que bordó mi mamá. En su lugar apareció un hule brillante con dibujitos infantiles. «Es que los niños comen aquí», explicó Jimena cuando le pregunté con cuidado. «Van a ensuciar tu mantel bonito. Mejor lo guardamos para que no se arruine». Lo metieron a una alacena y nunca más lo volví a ver. En invierno, Jimena consiguió trabajo como recepcionista en una clínica privada. Pagaban bien, y ella y Aldrich empezaron a hablar de buscar un lugar propio pronto. Pero se fue el invierno, llegó la primavera, y poco a poco se dejó de hablar de mudanza. Para entonces, muchas cosas ya habían cambiado en la casa. Apareció una televisión enorme en la sala, que Aldrich trajo después de que arregló algo para un cliente que le pagó con aparatos en lugar de dinero. Mi televiejita terminó en mi recámara. «Así puedes ver tus programas tranquila», me explicó Jimena. «Los niños y yo no te vamos a molestar». También el refri ya era otro. Mis cosas de siempre, requesón, verduras, kefir, terminaron arrinconadas para dar espacio a yogures para niños, comidas congeladas y refrescos. Jimena hacía la compra grande una vez por semana, y poco a poco el refri empezó a parecer más suyo que mío. «¿Tenemos mayonesa?», preguntaba mientras rebuscaba entre frascos y bolsas. Ese «tenemos» se coló sin que me diera cuenta, y luego ya no se fue. «Ya no hay pan». «Tenemos visita hoy». «Los niños están enfermos». Trabajé de enfermera durante 38 años, y estaba acostumbrada al orden y al silencio. Desde que murió mi esposo hace 3 años, la casa se me hacía demasiado grande y callada. Así que al principio hasta disfruté el ruido de familia, las risas infantiles, los pasos en las escaleras, el sonido del televisor. Todo eso me recordaba cuando mis propios hijos eran chiquitos. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que cada vez se tomaba menos en cuenta mi opinión en la casa. Antes, Jimena solía preguntarme si podía invitar a una amiga a tomar café. Ahora simplemente avisaba que mañana venía Cintia con los niños. Cada vez que intentaba poner mi música clásica, me miraban con cara de fastidio. Emilio cambiaba la estación del radio a su antojo sin siquiera preguntar si yo estaba escuchando algo en especial. «Abuela,
Esa música está bien aburrida, decía él, y Jimena no decía ni una sola palabra. En verano, la situación se puso peor. Jimena decidió rediseñar el jardín. Mis rosales preferidos, que había cuidado por más de 10 años, fueron arrancados y reemplazados por un área de juegos. Los niños necesitan dónde jugar, me dijo cuando descubrí un montón de arbustos tirados detrás del cobertizo. Puedes plantar los rosales en otro lado, pero no había otro lugar. En vez de flores, ahora había un columpio y una caja de arena que Aldrich había armado con unas tablas durante el fin de semana. Para el otoño pasado, ya me había dado cuenta de que vivía como invitada en mi propia casa. Mi rutina se ajustaba a los horarios de la familia. Mis costumbres eran tratadas como manías de vieja que podían ignorarse. Mis cosas desaparecían poco a poco o las cambiaban de lugar y ya no sabía dónde encontrarlas. Cuando busqué mi taza favorita, la única que usaba siempre para tomar mi té por las mañanas, Jimena se encogió de hombros. Seguro se rompió. Tenemos niños, puede pasar cualquier cosa. Pero la taza no estaba rota. La encontré una semana después en el rincón más escondido del armario de la cocina, detrás de los frascos de mermelada. Al parecer, alguien había decidido que una taza más era demasiado en esa cocina. Para el invierno, la situación se había vuelto completamente insoportable. Jimena empezó a hacer comentarios sobre el estado de la casa. «Teresa, ¿puedes recoger tus cosas?», decía al encontrar mi taza y mi plato en el fregadero después del desayuno. Toda mi vida había limpiado lo mío, pero ahora cada cuchara fuera de lugar se volvía excusa para recordarme lo importante que era mantener la casa limpia cuando había niños. Aldrich prefería quedarse callado. Llegaba del trabajo cansado, cenaba y se ponía a ver la tele. Los conflictos familiares le pesaban y siempre optaba por la salida fácil, dándole la razón a su esposa y pidiéndome que no le diera importancia a esas cosas. «Mamá, ya sabes, Jimena llega agotada del trabajo. Los niños requieren mucha atención», decía. «Ten paciencia, pronto encontraremos nuestro propio lugar». Pero por alguna razón, esa búsqueda no avanzaba. Cada vez que preguntaba con cautela por sus planes, Jimena respondía que aún no encontraban nada adecuado, que los precios estaban por las nubes o que los vecindarios no eran lo que buscaban. Mauricio, mi hijo mayor, casi no venía. Tal vez una vez cada 3 o 4 meses, un fin de semana. Trabajaba como ingeniero en una empresa grande en el centro regional vecino. Estaba ocupado con sus proyectos y no tenía familia. Cuando él venía, el ambiente se volvía un poco más liviano. Jimena se mostraba más medida, los niños bajaban el volumen y Aldrich intentaba compartir más tiempo en familia. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba Mauricio, y yo siempre le decía que estaba bien. ¿Qué le iba a decir? Que me sentía una extraña en mi propio hogar, que mi nuera me estaba sacando poco a poco del territorio que yo misma construí. Sonaría como las quejas de una anciana que no puede adaptarse a sus parientes. Tal vez eso era. Tal vez me estaba volviendo demasiado exigente y anticuada. Tal vez debía estar agradecida de que la casa estuviera llena de vida en lugar de aferrarme a las viejas costumbres. Pero en las noches, acostada en mi recámara escuchando las pisadas, las voces y las risas en el piso de arriba, sabía que algo no estaba bien. La casa que había sido mi hogar por más de 20 años se estaba volviendo ajena, y no sabía cómo evitarlo. En la primavera de ese año, algo dentro de mí se rompió. Delia dejó de pedir permiso para cualquier cosa. Simplemente me informaba de lo que iba a pasar, como si fuera una decisión ya tomada, y su tono no dejaba espacio para objeciones. En abril anunció que invitaría a sus amigas a tomar café los sábados. No me preguntó si me venía bien o si tenía algún plan para el fin de semana. Lo dijo como quien comenta que va a salir el sol. «Las chicas extrañan una charla normal», explicó mientras sacaba mi mejor juego de té del armario. «Ir a las cafeterías sale caro y en casa estamos más cómodas». La primera reunión fue en la sala. 5 mujeres se acomodaron en mi sillón y empezaron a platicar sobre el trabajo, los hijos, los esposos. Reían fuerte, hablaban más fuerte aún. Yo me encerré en mi cuarto con un libro, pero las voces se colaban por la puerta. «Tenemos una casa tan amplia. Por fin podemos recibir visitas como se debe», la escuché decir. Otra vez esa palabra. Escuché. Una semana después, volvieron sus amigas,
y esta vez se apoderaron no solo de la sala, sino también de la cocina. Cuando intenté prepararme algo para comer, una de ellas, una señora de figura robusta y cabello teñido, me miró como si yo estuviera invadiendo el espacio de los verdaderos dueños de la casa. «Cynthia, te presento a Teresa, la mamá de Aldrich», me presentó Delia. «Teresa, ¿puedes comer más tarde? Estamos en medio de una conversación». Me fui a mi cuarto con el estómago vacío. En mi propia casa me pedían que esperara la cena porque las visitas eran más importantes. Poco a poco, esas reuniones empezaron a no ser solo los sábados. Las amigas de Delia aparecían entre semana, se quedaban a cenar y a veces hasta muy tarde. La casa se llenaba de voces que no conocía, olores de cosméticos extraños y el golpeteo de tacones en mi suelo de madera. Mis intentos tímidos de expresar lo que sentía chocaban contra una pared de incomprensión. «Teresa, no seas tan infantil», me decía Delia. «La gente necesita convivir. ¿O prefieres que estemos aquí como si fuera una cárcel?» Aldrich siempre la respaldaba. «Mamá, ¿cuál es el problema?», preguntaba sorprendido. Las señoras se juntaron a platicar. «No te están haciendo nada», pero sí me hacían. Me molestaban porque ya no podía ver la televisión tranquila en la sala, porque había extraños paseándose por todos lados. Me molestaban porque cada vez que se iban, el refrigerador quedaba vacío. No les daba pena servirse bocadillos. Me molestaban porque me sentía como una intrusa en mi propia vida. En mayo, todo empeoró. Delia empezó a hacer comentarios sobre cómo me comportaba en la casa. «Teresa, ¿puedes no poner la música tan fuerte?», me dijo un día mientras yo escuchaba música clásica en mi cuarto. «Los niños tienen que hacer la tarea». La música sonaba más bajo que la televisión del salón, pero para Delia, cualquier sonido que yo hiciera era una molestia para la vida familiar. «Y otra cosa», continuó, «¿puedes no dejar tus pastillas en la mesa de la cocina? Los niños podrían tomarlas por accidente». Mis medicinas para la presión estaban en una cajita, junto al salero. Ahí me era más fácil acordarme de tomarlas con la comida. Pero para Delia, eso era un riesgo para los niños, que ya tenían 12 y 9 años. «De hecho, estaría bien que recogieras tus cosas. Nuestra casa debe estar ordenada. Nuestra casa, no mía, no la casa donde ella había estado viviendo temporalmente desde hacía 2 años, sino nuestra». Sus comentarios dolían más cuando los niños estaban cerca. Valeria y Emilio ya estaban acostumbrados a que su madre regañara a su abuela, y eso se volvió parte de lo cotidiano. A veces hasta repetían las frases de su mamá. «Abuela, mamá dice que no puedes dejar platos sucios en el fregadero», decía Emilio si no alcanzaba a lavar los trastes en ese momento. «Abuela, ¿por qué tu cuarto huele a viejita?», preguntaba Valeria, y en su voz se notaba que repetía palabras que no eran suyas. Ya no me veían como la abuela que los consentía y los cuidaba. Ahora era una tía más que vivía en su casa y a veces les estorbaba. En junio, Jimena decidió cambiar el horario de la lavandería. «Teresa, vamos a organizarnos», me dijo un día cuando me encontró en el baño con el cesto de ropa sucia. «Tú lavas los lunes y jueves, nosotros nos encargamos del resto de los días. Si no, esto se vuelve un desorden. La lavadora era mía, la compré con lo que me quedó de la jubilación, pero ahora tenía que pedir permiso para usarla. Y otra cosa», agregó, «no pongas lavadas a medias. No es rentable, es mejor juntar más ropa». Yo, que toda mi vida lavé cuando se necesitaba, ahora tenía que seguir reglas para usar mis propios aparatos, en mi propia casa. Intentar hablar con Carlos era inútil. Mi hijo llegaba cansado del trabajo y solo quería tranquilidad. Le fastidiaban los pleitos familiares. «Mamá, ¿por qué haces tanto problema?», decía. «Jimena tiene razón, hay que tener orden, más ahora que vivimos todos juntos». «Carlos, pero esta es mi casa», respondía yo bajito. «¿Y qué?», me decía. «Somos familia. ¿Está mal que la casa esté llena de vida? Me acuerdo que siempre te quejabas de que estaba muy callado todo después de que papá murió». Y sí, tenía razón, me quejaba de ese silencio y de esa soledad, pero nunca imaginé que vivir en familia significaría perder completamente el control de mi propio espacio. «Mamá, deberías estar feliz de que tus nietos crecen cerca», insistía Carlos.
Muchas abuelas darían lo que fuera por esto, y tú siempre estás inconforme. Mis nietos sí estaban cerca, pero el lazo con ellos había cambiado completamente. Antes, cuando venían de visita, yo era especial para ellos. La abuela que les daba permiso para cosas que sus papás no. La que les compraba dulces y les guardaba secretos. Ahora era solo parte del día a día, y no precisamente la parte más importante. Solo se acercaban cuando necesitaban algo, para pedirme dinero para una nieve o buscar algo que no encontraban. «Abuela, dame 10 rublos», pedía Emilio sin despegar los ojos del celular. «Abuela, ¿dónde está mamá?», preguntaba Valeria cuando necesitaba algo. Ya no había conversaciones privadas, ni caminatas juntos, ni cuentos para dormir. Me volví el personal de servicio en la casa donde crecían mis nietos. En el verano, Jimena ya se sentía completamente la dueña de la casa. Empezó a invitar no solo a sus amigas, sino también a colegas del trabajo, vecinos con hijos y parientes lejanos. «Hoy viene mi hermana con su familia», anunciaba sin preguntarme si tenía algún plan. «Van a dormir en la sala». Mi sala se volvió un lugar de paso. Ahí se cenaba, se veían películas, jugaban los niños y dormía la visita. Ya no podía entrar sin tocar, no fuera que alguien estuviera cambiándose o descansando. En agosto pasó algo que terminó por dejar claro cuál era mi lugar. Invité a mi amiga de toda la vida, Amalia, a comer. Teníamos meses sin vernos y queríamos platicar, recordar viejos tiempos. Pero Jimena reaccionó mal. «Teresa, hoy toca limpieza», dijo, «y debiste avisarme antes. Los niños están acostumbrados a descansar en la sala después de la escuela». «Pero Amalia ya viene en camino», respondí toda nerviosa. «Quedamos desde ayer». «Pues entonces quédense en la cocina», concedió Jimena, «pero no por mucho tiempo». Amalia llegó y nos sentamos en la cocina como 2 empleadas a las que les dan permiso para tomar té a escondidas. Jimena hacía mucho ruido con la aspiradora en la sala. Los niños tenían la tele a todo volumen y no se podía hablar en paz. «Aquí algo no está bien», dijo Amalia al despedirse antes de lo planeado. Y yo, sinceramente, no supe qué responder. Explicar que no podía recibir a una amiga en mi propia sala, que para mi nuera, mis planes no valían tanto como el descanso de los niños. Después de ese incidente, entendí que era momento de cambiar algo, pero no sabía qué. Septiembre llegó con lluvia y frío. Encendieron la calefacción en la casa y yo sentía que se acercaba otro invierno largo, envuelta en esa atmósfera extraña de tensión y silencios incómodos. Fue entonces cuando decidí hacer una pequeña reunión de té con mis amigas. Hacía mucho que no nos veíamos y yo deseaba tener una charla normal en un ambiente relajado. Pensaba invitar a Amalia, a la señora Chayo que vive al lado, y a Silvia, una antigua colega del hospital. Nada especial, solo una tarde de té de domingo, como las que solíamos tener antes de que la casa se llenara de gente viviendo aquí de manera permanente. El jueves por la noche me acerqué a Jimena, que estaba lavando los trastes después de la cena. «Jimena, quiero invitar a unas amigas a tomar el té el domingo», le dije con cuidado. «Solo seremos 3. Por un par de horas, estaremos en la sala y no molestaremos». No respondió de inmediato, siguió tallando el plato como si quisiera borrar el dibujo. El domingo, finalmente preguntó, «¿Y no puede ser otro día?» Pues entre semana todos trabajan y el sábado viene el nieto de Amalia. Jimena colocó el plato en el escurridor y se giró hacia mí. Su cara mostraba un fastidio apenas disimulado. «Teresa, ¿sabes que el domingo es el cumpleaños de Valeria?» Me sorprendió. Yo recordaba bien que el cumpleaños de mi nieta era a mediados de octubre, pero no volví a preguntar. ¿Y si era mi memoria fallando? No, no lo sabía. ¿Podemos hacerlo el sábado entonces? El sábado limpiamos. Además, los niños ya están acostumbrados a descansar en la sala los fines de semana. También es su casa. La frase quedó suspendida en el aire y ambas sentimos su peso. «Está bien», dije en voz baja, «entonces lo pospongo para el próximo fin de semana». Jimena asintió y volvió a lavar los platos, y yo me fui a mi cuarto con un nudo en el estómago. Algo en su tono, en la forma en que dijo su casa,
Me hizo sentir como una extraña pidiendo permiso en mi propio hogar. Pero al día siguiente, resultó que no había ninguna fiesta de cumpleaños planeada para Valeria el domingo. Es más, cuando le pregunté con cuidado a mi nieta, ella respondió sorprendida: «Abuela, mi cumpleaños es en octubre, tú lo sabes». Así que Jimena simplemente no quería que invitara a mis amigas. Pero, ¿por qué no decirlo directamente? El viernes por la noche volví a acercarme a mi nuera. «Jimena, ¿podemos hacerlo el próximo domingo? Ya hice planes con mis amigas». Levantó la vista del teléfono, en el que estaba completamente metida, y me miró con un disgusto que no se molestó en ocultar. «Teresa, ¿por qué me estás fastidiando? Cada fin de semana tienes planes. La familia también necesita tiempo para estar junta. Pero tú recibes a tus amigas casi todos los sábados», me atreví a objetar. «Y yo solo estoy pidiendo una vez al mes». «Eso es muy distinto», soltó Jimena de inmediato. «Mis amigas son amigas de la familia. Tus viejitas solo se quejan y chismean». «Viejitas». Amalia tenía 58, la señora Chayo 61 y Silvia 59. Eran mujeres comunes, trabajadoras o recién jubiladas, mis contemporáneas, mis amigas. Pero para Jimena, todas éramos unas viejas que solo sabían murmurar. «Está bien», dije, sintiendo la rabia hervirme por dentro. «Entonces haremos la reunión en la cocina». «¿En la cocina?», se rió Jimena, pero fue una risa fea, de burla. «Teresa, ¿qué clase de guardería es esta? ¿4 mujeres en una cocinita tomando té en vasos?». Tenía razón, la cocina era pequeña, no cabíamos cómodamente 4 personas, pero no veía otra opción. El sábado por la mañana, mientras limpiaba la sala, escuché a Jimena hablando por teléfono con su amiga Cintia. «Ven mañana, no te preocupes», dijo. «Trae a los niños también, los nuestros pueden jugar juntos. Vamos a pasarla bien, platicamos». Así que Jimena también tenía planes para usar la sala el domingo, y ella lo sabía muy bien cuando me rechazó. El sábado por la tarde intenté hablar con Carlos. «Hijo, ¿puedo invitar a mis amigas mañana? Prometemos estar tranquilas y no molestar a nadie». Carlos estaba tirado en el sillón viendo fútbol. Sin despegar los ojos de la pantalla, murmuró: «Mamá, habla con Jimena. Es cosa de mujeres. Voy a hablar con ella, pero siempre encuentra alguna excusa para decir que no». Pues entonces será por algo. Todos vivimos en la misma casa. Hay que pensar en los demás. La misma casa. Para mi hijo, mi hogar también era un espacio compartido, donde mi opinión valía lo mismo que cualquier otra, o incluso menos. El domingo en la mañana me levanté temprano, horneé un pastel y puse la mesa en la cocina. Mis amigas llegarían a las 2. A la 1:30 me llamó Amalia. «Bernie, nos vamos a sentar en la sala, ¿verdad? A Claire le duele la espalda y no se va a sentir cómoda en esas sillas duras». Le prometí que me encargaría del asunto y fui a buscar a Jimena. La encontré en el baño, pintándose las uñas. «Jimena, ¿podemos usar la sala al final? Silvia tiene problemas en la espalda y la cocina le va a resultar incómoda». Jimena ni volteó a verme. Seguía aplicando el esmalte con una calma irritante. «No, no podemos. Te dije que hoy viene Cintia con los niños. Vamos a usar la sala». «Pero todavía no llegan», dije confundida. «A lo mejor podríamos estar ahí antes de que vengan». «Teresa», Jimena por fin me miró como si yo fuera una niña fastidiosa. «No quiero que toda la casa huela a tu perfume de señora mayor. Cintia va a traer a los niños y tú vas a tener a 4 viejas sentadas aquí hablando de sus achaques. Son mis amigas», dije en voz baja, «y no hablamos solo de enfermedades». Claro, de cómo los jóvenes ya no respetan y de que antes todo era mejor», bufó Jimena. «Esos cuentos ya me los sé de memoria». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue la gota que colmó el vaso, o quizá todo el rencor acumulado en los últimos 2 años. «Jimena», dije intentando mantener la calma, «esta es mi casa. He vivido aquí durante 23 años y tengo derecho a recibir a mis amigas en mi propia sala». Ella se levantó de golpe, tirando el frasco de esmalte.
El líquido rojo se regó sobre la superficie blanca de la mesa. «Maldita sea», gritó, agarrando unas. «Pero, ¿por qué no decirlo directamente?» El viernes por la noche volví a acercarme a mi nuera. «Jimena, ¿podemos hacerlo el próximo domingo?» «Ya hice planes con mis amigas». Levantó la vista del teléfono, en el que estaba completamente metida, y me miró con un disgusto que no se molestó en ocultar. «Teresa, ¿por qué me estás fastidiando? Cada fin de semana tienes planes. La familia también necesita tiempo para estar junta. Pero tú recibes a tus amigas casi todos los sábados», me atreví a objetar. «Y yo solo estoy pidiendo una vez al mes». «Eso es muy distinto», soltó Jimena de inmediato. «Mis amigas son amigas de la familia. Tus viejitas solo se quejan y chismean». «Viejitas». Amalia tenía 58, la señora Chayo 61 y Silvia 59. Eran mujeres comunes, trabajadoras o recién jubiladas, mis contemporáneas, mis amigas. Pero para Jimena, todas éramos unas viejas que solo sabían murmurar. «Está bien», dije, sintiendo la rabia hervirme por dentro. «Entonces haremos la reunión en la cocina». «¿En la cocina?», se rió Jimena, pero fue una risa fea, de burla. «Teresa, ¿qué clase de guardería es esta? ¿4 mujeres en una cocinita tomando té en vasos?» Tenía razón. La cocina era pequeña, no cabíamos cómodamente 4 personas, pero no veía otra opción. El sábado por la mañana, mientras limpiaba la sala, escuché a Jimena hablando por teléfono con su amiga Cintia. «Ven mañana, no te preocupes», dijo. «Trae a los niños también, los nuestros pueden jugar juntos. Vamos a pasarla bien, platicamos». Así que Jimena también tenía planes para usar la sala el domingo, y ella lo sabía muy bien cuando me rechazó. El sábado por la tarde intenté hablar con Carlos. «Hijo, ¿puedo invitar a mis amigas mañana? Prometemos estar tranquilas y no molestar a nadie». Carlos estaba tirado en el sillón viendo fútbol. Sin despegar los ojos de la pantalla, murmuró: «Mamá, habla con Jimena. Es cosa de mujeres. Voy a hablar con ella, pero siempre encuentra alguna excusa para decir que no. Pues entonces será por algo. Todos vivimos en la misma casa. Hay que pensar en los demás. La misma casa. Para mi hijo, mi hogar también era un espacio compartido, donde mi opinión valía lo mismo que cualquier otra, o incluso menos. El domingo en la mañana me levanté temprano, horneé un pastel y puse la mesa en la cocina. Mis amigas llegarían a las 2. A la 1:30 me llamó Amalia. «Bernie, nos vamos a sentar en la sala, ¿verdad? A Claire le duele la espalda y no se va a sentir cómoda en esas sillas duras». Le prometí que me encargaría del asunto y fui a buscar a Jimena. La encontré en el baño, pintándose las uñas. «Jimena, ¿podemos usar la sala al final? Silvia tiene problemas en la espalda y la cocina le va a resultar incómoda». Jimena ni volteó a verme. Seguía aplicando el esmalte con una calma irritante. «No, no podemos. Te dije que hoy viene Cintia con los niños. Vamos a usar la sala». «Pero todavía no llegan», dije confundida. «A lo mejor podríamos estar ahí antes de que vengan». «Teresa», Jimena por fin me miró como si yo fuera una niña fastidiosa. «No quiero que toda la casa huela a tu perfume de señora mayor. Cintia va a traer a los niños y tú vas a tener a 4 viejas sentadas aquí hablando de sus achaques. Son mis amigas», dije en voz baja, «y no hablamos solo de enfermedades». Claro, de cómo los jóvenes ya no respetan y de que antes todo era mejor», bufó Jimena. «Esos cuentos ya me los sé de memoria». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue la gota que colmó el vaso, o quizá todo el rencor acumulado en los últimos 2 años. «Jimena», dije intentando mantener la calma, «esta es mi casa. He vivido aquí durante 23 años y tengo derecho a recibir a mis amigas en mi propia sala». Ella se levantó de golpe, tirando el frasco de esmalte. El líquido rojo se regó sobre la superficie blanca de la mesa. «Maldita sea», gritó, agarrando unas servilletas. «¿Ves lo que pasa cuando vienes con tus exigencias? Perdón, no fue mi intención». «Cállate», explotó Jimena. Su voz se volvió aguda y llena de furia.
Estoy harta de ti y de tus amigas. Cada semana es lo mismo. Que si quiero hacer esto, que si quiero ir allá. Siempre es un problema. No me gusta. Ella limpiaba el esmalte, pero la mancha solo se hacía más grande. Vivimos aquí, ¿entiendes? Vivimos aquí. Tenemos hijos. Tenemos nuestra vida, nuestros planes, y tú siempre vienes a meter tus caprichos. No son caprichos, intenté explicar. Solo quiero ver a mis amigas de vez en cuando. Ver a tus amigas, repitió Jimena con burla. La mujer del otro lado de la línea fue amable y profesional. Acordamos vernos al día siguiente en su oficina. Anoté la dirección y la hora y escondí el papel en el rincón más profundo de mi cartera. Todo el viernes estuve nerviosa, inventando excusas por si alguien de mi familia preguntaba a dónde iba. Pero nadie preguntó. Jimena estaba ocupada con el trabajo y los niños, y Aldrich en el taller, arreglando un coche. A nadie pareció importarle que me ausentara un par de horas. La agencia estaba en una oficina pequeña, en el segundo piso de un centro de negocios. Me recibió una mujer de unos 40 años que se presentó como Jimena Torres. Cuénteme sobre su casa, dijo mientras me hacía sentar frente a su escritorio. Le describí la casa: 2 pisos, 4 recámaras, 2 baños, una sala, una cocina y un jardín pequeño. Construida en los 80, estaba en buen estado, con todos los servicios funcionando. Es una colonia tranquila, le dije. Hay una escuela y una parada de camión cerca, y en transporte público se llega al centro en 15 minutos. Jimena tomó notas y me hizo algunas preguntas para aclarar detalles. Luego sacó una calculadora y se puso a hacer cuentas. La estimación preliminar está entre 120,000 y 140,000, dijo al final. Podremos darte una cifra más precisa después de una inspección. A mí me pareció una cantidad enorme. Mi esposo y yo habíamos comprado esta casa por 28,000, e incluso en aquel entonces ya sentíamos que nos estábamos metiendo en una hipoteca imposible de pagar. ¿Qué tan rápido se venden casas como esta normalmente?, pregunté. Con el precio adecuado, entre 1 mes y 3 meses. Pero ahora mismo el mercado está muy activo, así que podría ser incluso antes. Pedí información sobre qué podríamos comprar con ese dinero. Jimena me entregó varios folletos con ofertas de departamentos y casas pequeñas. Si decides vender, llámame, dijo al despedirse. Vamos a hacer una valoración completa y te ayudamos a encontrar compradores. En casa, escondí los folletos en una gaveta debajo de unas fotos viejas. Por la noche, cuando todos ya dormían, los saqué y empecé a revisarlos. Los departamentos en el centro costaban entre 50 y 70,000. De 1 o 2 habitaciones, algunos con balconcito, pequeños pero bien cuidados, en edificios modernos con elevador y portero. Con lo que me sobrara, podría vivir sin trabajar por unos 10 o 15 años. La idea de mudarme ya no sonaba tan descabellada. Un departamentito donde yo fuera la única dueña, donde pudiera invitar a mis amigas sin pedir permiso, donde mis cosas no desaparecieran o se movieran sin que yo supiera. Pero, al mismo tiempo, pensar en vender la casa me daba miedo. Era el hogar de mi familia, la casa donde nacieron mis nietos, donde había vivido los mejores años de mi vida. ¿Cómo renunciar a todo eso? El sábado por la mañana, mientras desayunaba en la cocina, escuché a Jimena hablando por teléfono con una amiga. «Ay, por favor, claro que no se va a mudar», se rió Jimena. ¿A dónde iría? Aquí lo tiene todo, sus hijos, sus nietos, su entorno. Hubo una pausa. Seguramente su amiga le estaba diciendo algo. Que se queje si quiere, continuó Jimena. Los viejitos siempre están inconformes con todo. Por lo menos los niños están creciendo en una casa normal, no en un departamentito compartido. Otra pausa. No, Carlos la apoya. Él entiende que la familia necesita espacio y los caprichos de mamá son temporales, ya se le va a pasar. Salí de la cocina en silencio sin escuchar el resto de la conversación, así que Jimena estaba segura de que yo no haría nada, que aguantaría en silencio porque los viejos no tienen a dónde ir. Tal vez era momento de demostrarle que estaba equivocada. El domingo, mientras Jimena preparaba la comida y los niños veían caricaturas, decidí hablar con Carlos sobre nuestra situación. «Hijo, ¿podemos hablar?». Él levantó la vista del periódico que leía, recostado en el sofá.
Claro, mamá, dime, siento que ya estamos muy apretados. ¿No crees que ya es hora de que busquen un lugar para ustedes? Carlos frunció el ceño. Mamá, ¿de qué hablas? Estamos bien así. Claro, tenemos nuestras diferencias, pero todas las familias las tienen. Pero tú dijiste que solo iban a estar aquí un tiempo. Sí, lo dijimos. Pero tú sabes lo difícil que está encontrar un lugar para vivir hoy en día. Los precios suben y las buenas opciones vuelan. Estamos buscando, pero no hemos encontrado nada que valga la pena. Se levantó, vino hacia mí y me puso la mano en el hombro. Mamá, ¿qué te pasa? Jimena dijo que tuviste problemas por unas amigas tuyas. No es eso, Carlos. No se trata de mis amigas. Lo que pasa es que siento que ya no pertenezco a esta casa. ¿Cómo que no perteneces aquí?, preguntó mi hijo, visiblemente desconcertado. Eres nuestra mamá, la abuela de los niños. Te queremos y te valoramos. ¿Y Jimena? ¿Qué con ella? Él suspiró. Mamá, ya sabes cómo son las mujeres. Quiere ser la señora de la casa. Es normal. Tú también fuiste joven. ¿Recuerdas lo importante que era tener tu propio nido? Lo recordé. Pero en aquel entonces estábamos construyendo nuestro hogar, no ocupando el de alguien más. Ten paciencia, me pidió Carlos. Vamos a encontrar algo y nos mudamos. Mientras tanto, vivamos tranquilos. Esa noche, sin querer, escuché a Jimena hablar con su esposo en su habitación. La puerta estaba entreabierta y se oía todo con claridad. Carlos, creo que tu mamá necesita ayuda profesional, dijo Jimena. ¿Qué tipo de ayuda? Pues psicológica o médica. Se ha vuelto rara. Primero exige una sala para recibir a sus amigas. Entonces dice que tenemos que mudarnos. Tal vez son señales de demencia. ¿Demencia? Me sentí tan alterada que ni siquiera podía respirar. Del, no inventes cosas, respondió Carlos. Mamá está bien, solo está acostumbrada a vivir sola. Tal vez en verdad estaría mejor en un lugar especializado, continuó Jimena. Ahí reciben atención médica, conviven con personas de su edad, tienen vigilancia constante. ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de lugar? Bueno, una residencia para mayores, una casa de retiro. Ahora hay algunas muy bonitas, como sanatorios. La gente ahí es feliz, no sufren de soledad. Jimena es mi madre. Es una mujer sana, solo un poco chapada a la antigua. Carlos, piénsalo. Los niños están creciendo, necesitan más espacio. Valeria casi tiene 13 años. Ya le toca tener su propio cuarto. Todos estamos amontonados en una sola habitación. Pero la casa es grande. Es grande, sí, pero no es de goma. Tu madre tiene la mejor habitación en la planta baja. Nosotros estamos todos comprimidos arriba. Somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Pausa. Al parecer Carlos estaba procesando lo que su esposa decía. No estoy diciendo que la echemos mañana, continuó Jimena con suavidad, pero podríamos empezar a buscar. Salir a ver qué hay. Tal vez hasta a ella le guste. No lo sé de él. Me parece cruel. Cruel es obligar a toda la familia a ajustarse a los caprichos de una sola persona. Los niños ya empiezan a notar que su abuela siempre está de mal humor. Eso les afecta en la cabeza. Me fui a mi cuarto en silencio y cerré la puerta. Así que Jimena ya estaba trazando mi futuro. Una casa de retiro, una residencia, un lugar especializado, todo envuelto con moño de preocupación por mi bienestar. Y lo peor era que estaba logrando convencer a Carlos. Lento, sutil, pero con método, le metía en la cabeza que su madre era más carga que bendición. Aquella noche decidí que era hora de actuar. Si Jimena creía que por vieja y supuestamente indefensa no me iría a ningún lado, estaba muy equivocada. Tengo casa, tengo dinero, tengo la posibilidad de vivir por mi cuenta. El lunes por la mañana llamé de nuevo a Jimena Torres. Estoy lista para pedir una tasación completa de la casa, le dije. Y quiero ver unos departamentos. Perfecto, respondió la agente inmobiliaria. ¿Qué día te viene bien para ir a verlos? Quedamos para el miércoles.
Tenía 2 días para prepararme mentalmente para el siguiente paso. El miércoles por la mañana, Jimena llegó con un colega para valorar la propiedad. Le dije a mi familia que eran especialistas en seguros de vivienda, que había decidido renovar mi póliza. Jimena se encogió de hombros y Carlos asintió sin mucho interés. A nadie le importó demasiado. Los agentes pasaron cerca de 1 hora recorriendo la casa, midiendo habitaciones, tomando fotos y haciendo anotaciones. Jimena quedó encantada con el estado del lugar. Le gustó especialmente el jardín y que todos los servicios estuvieran en buenas condiciones. «Es una propiedad muy linda», dijo al irse. «Creo que $135,000 es un precio realista, quizá más si encontramos compradores con prisa». Esa misma tarde fuimos a ver departamentos. Los 2 primeros no me gustaron. Eran oscuros y diminutos. El tercero era justo lo que buscaba. Un departamento de 2 ambientes en el 4º piso de un edificio de los 90. Luminoso, con ventanales que daban al parque de la ciudad. La cocina era pequeña pero práctica. La sala tenía buen espacio para recibir visitas. El dormitorio era acogedor, con closet empotrado. El baño estaba unido pero en buenas condiciones. El edificio tenía 25 años pero fue renovado hace poco, explicó Jimena. Se cambiaron las tuberías y el cableado y se aisló la fachada. Hay portero en la entrada, un área de juegos en el patio y estacionamiento. El precio era de $62,000, casi la mitad del valor estimado de mi casa. El barrio era agradable. Está a media hora caminando del centro y hay una clínica y tiendas de abarrotes cerca. La dueña está vendiendo con urgencia porque se muda a otra ciudad, comentó Jimena. Si cerramos pronto, podría bajar el precio a $60,000. Me imaginé viviendo en ese departamento, mi juego de té sobre la mesa de la cocina, mis libros acomodados en los estantes de la sala, mis flores decorando el alféizar de la ventana. Nadie movería los muebles sin preguntarme. Nadie me diría que no puedo invitar a mis amistades. Me gusta, dije. Pero primero tengo que vender mi casa. Lo entiendo. Llámame cuando te decidas. El jueves por la tarde, Jimena llamó de forma inesperada. Teresa, tengo noticias emocionantes para ti, dijo con entusiasmo. Encontramos un comprador para tu casa, pero ni siquiera la hemos puesto en venta todavía. Lo sé, pero tenemos una base de datos con clientes que están buscando una casa justo en tu zona. Es una familia joven, el esposo trabaja en un banco, la esposa es maestra. Tienen 2 hijos que van a la escuela. Han estado buscando una casa con jardín desde hace tiempo y la tuya les parece ideal. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Y el precio? Están dispuestos a pagar $130,000, pero con la condición de que se concrete rápido. Tienen todo el dinero en efectivo, sin préstamos ni pagos a plazos. Quieren cerrar la compra en menos de un mes. $130,000 en efectivo, en un mes. Eso alcanzaría para el departamento y aún me sobraría para vivir con tranquilidad. ¿Quieren ver la casa?, pregunté, sintiendo cómo me temblaba la voz. Claro, mañana en la tarde o el fin de semana, pensé en mi familia. Mañana es viernes. Carlos llega temprano, igual que los niños. Jimena suele hacer la limpieza grande los viernes. Sería mejor el fin de semana, cuando pudiera inventar una excusa para que todos salieran. El sábado por la mañana, alrededor de las 11, perfecto, estarán encantados. Colgué y me quedé sentada un rato en la cama, tratando de asimilar todo. Todo estaba sucediendo tan rápido que sentía que me daba vueltas la cabeza. Apenas hace una semana estaba considerando vender, y ahora había compradores reales con una oferta concreta. El viernes estuve nerviosa y distraída. Derramé azúcar en el desayuno, olvidé apagar el radio en mi cuarto y le pregunté 2 veces a Valeria por la escuela. Por suerte, mi familia lo atribuyó a mi edad y mal humor. En la noche, cuando todos estábamos reunidos en la cocina para cenar, anuncié: mañana en la mañana voy a casa de Amalia. Está enferma. Me quedaré con ella y la ayudaré en lo que pueda. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó Jimena mientras servía papas a los niños. No sé, tal vez hasta el mediodía, depende de cómo se sienta. Está bien, asintió mi cuñada. Aquí nos las arreglamos. Carlos ni levantó la vista del plato y los niños ni se interesaron en mis planes. A nadie le importaba. El sábado me levanté temprano y arreglé la casa. Limpié la sala,
recogí los juguetes de los niños que estaban por todos lados y alicé las cobijas del sofá. Quería que la casa se viera impecable. A las 10:30 salí, diciendo que iba a visitar a una amiga enferma. En realidad, solo caminé por las calles cercanas y a las 11 regresé. Vi un coche desconocido frente al portón. Jimena me esperaba con una pareja joven. El hombre tendría unos 35 años, bien vestido con un abrigo limpio, y la mujer, de la misma edad, tenía una expresión amable y unos ojos llenos de calidez. «Teresa, te presento a Roberto y Claudia Baxter», dijo Jimena. Les di la bienvenida y los invité a pasar. La pareja recorrió cada rincón de la casa con atención, comentando la distribución y haciendo preguntas sobre los servicios, la calefacción y el estado del techo. «La casa está en perfectas condiciones», dijo Roberto al terminar el recorrido. «Se nota que ha sido muy bien cuidada. Y el jardín está precioso», agregó Claudia. «A nuestros hijos les va a encantar. Llevan mucho tiempo soñando con tener un patio propio». Sentí una punzada de tristeza. Esta casa era perfecta para una familia con niños. Había espacio para juegos, para fiestas, para una vida alegre en familia. Qué lástima que la mía nunca supo valorarla. «Estamos dispuestos a pagar $130,000 por la casa», dijo Roberto. «Siempre y cuando el trato se cierre rápido, necesitamos mudarnos antes de que termine octubre». «¿Tienen el dinero completo?», pregunté. «Sí, en efectivo. Vendimos nuestro departamento en la capital y ya tenemos el dinero en la cuenta». Jimena sacó los documentos de su bolso. «Si estás de acuerdo, podemos firmar ahora mismo un contrato preliminar. Los trámites legales tomarán un par de semanas y la casa será de ellos». Tomé los papeles y revisé los puntos principales. Todo parecía en orden y transparente. $130,000 por una casa que se había vuelto mi prisión. Una oportunidad para comenzar una vida nueva, por fin libre. «Está bien», dije, sintiéndome extrañamente liviana. «Acepto». Firmamos el contrato preliminar. Los señores Baker dejaron un adelanto de $10,000. El acuerdo final quedó fijado para el 15 de octubre. Cuando se fueron, me quedé sola en esa casa que ya no era mía. Legalmente, aún me pertenecía por 3 semanas más, pero en mi interior ya me había despedido de ella. Caminé por los cuartos, recordando las distintas etapas de mi vida allí. Aquí estaba la habitación donde crecieron los niños. Aquí la sala donde celebramos cumpleaños y Nochevieja. Aquí la recámara donde murió mi esposo apretando mi mano. Tantos recuerdos y no todos eran tristes, pero el pasado no vuelve y el presente se había vuelto insoportable. El lunes me reuní otra vez con Jimena para cerrar la compra del departamento. «El dueño acepta $58,000 y estás lista para cerrar en los próximos días», dijo la agente. $58,000 frente a $130,000. Quedaban $72,000, suficiente para vivir tranquila por una década, y después ya veríamos. «Acepto», respondí. Firmamos el contrato del departamento. La mudanza quedó programada para el 18 de octubre, 3 días después de vender la casa. Al llegar a casa, encontré a toda la familia en la cocina. Los niños hacían la tarea, Jimena preparaba la cena y Aldrich leía el periódico. «¿Cómo sigue Amalia?», preguntó mi cuñada sin levantar la vista de la estufa. «Está mejor. Mañana va al médico». «Bien. Por cierto, estaba pensando que podríamos redecorar la sala. El papel tapiz ya está viejo y podríamos cambiar los muebles. Redecorar la sala en una casa que en 3 semanas ya no sería nuestra». Me preguntaba qué diría Jimena cuando supiera la verdad. «No se apresuren con la remodelación», dije con cautela. «Tal vez primero deberíamos revisar bien nuestras finanzas». «¿Qué hay que revisar?», preguntó sorprendida. «Aldrich gana bien y yo también trabajo. Es nuestra casa. Podemos hacer lo que queramos con ella. Nuestra casa». Qué equivocada estaba. Los días siguientes los pasé preparándome. En secreto empecé a separar nuestras cosas, decidiendo qué llevar al nuevo departamento y qué dejar atrás. Había mucho que podíamos dejar. El departamento ya tenía muebles, y con lo que teníamos bastaba para cubrir lo básico. Lo más difícil fue decidir qué hacer con las fotos familiares, los documentos y los recuerdos.
los álbumes de los niños, sus dibujos, manualidades del kinder, diplomas escolares. Todo eso me trajo a la memoria los momentos felices en los que aún éramos una familia de verdad. Al final, elegí las fotos y los documentos que más significaban para mí y decidí dejar el resto. Que Aldrich se encargue él solo de la historia familiar. La noche del 13 de octubre, mientras todos estábamos sentados a cenar, supe que ya no podía seguir postergando la conversación. Pasado mañana se concretaría la venta de la casa y nadie en la familia sabía nada. Tengo que contarles algo. Intenté sonar tranquila. ¿Qué noticia?, preguntó Aldrich sin apartar la vista de su plato. Vendí la casa. El tenedor se le cayó a Jimena de las manos y chocó contra su plato. Aldrich se quedó congelado con un pedazo de pan a medio camino de la boca. Los niños dejaron de masticar y me miraron fijamente. ¿Cómo que la vendiste?, preguntó Jimena con voz baja. Tal como lo dije, el trato se finaliza pasado mañana. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. El silencio cayó como una losa. Se podía escuchar el reloj de la pared y el zumbido del refrigerador. «¿Mamá? ¿Esto es una broma?», dijo finalmente Aldrich. «No, no es ninguna broma. Tengo todos los papeles si quieren verlos». El silencio que quedó en la cocina después de mis palabras era ensordecedor. Podía ver cómo la información se les iba metiendo poco a poco en la cabeza a todos los que estaban en la mesa. Jimena fue la primera en reaccionar. «No puedes vender la casa», dijo despacio, como si hablara con alguien que no entiende bien el idioma. «Sí puedo», respondí con calma. «La casa es mía. Tengo todo el derecho a venderla». Jimena se levantó de golpe y tiró la silla al suelo. Su rostro se puso blanco, luego rojo. «Eso es imposible», gritó. «No tienes derecho a echarnos a la calle. Tenemos hijos». «No estoy echando a nadie», me defendí. «Solo estoy vendiendo mi casa. Tienen tiempo para encontrar otro lugar». «¿Qué tiempo?». La voz de Jimena subió de volumen. «Dijiste que el trato es pasado mañana. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Eso significa que tenemos 10 días». Aldrich finalmente salió de su estado de shock. «Mamá, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué no nos lo dijiste antes?». «No sabíamos nada. No estábamos preparados. Traté de hablar con ustedes varias veces sobre que ya era hora de que se mudaran», les recordé. «Pero siempre encontraban excusas. Pero no así», exclamó Aldrich. «No podías soltarnos esto de la nada». Valeria y Emilio estaban hipnotizados, mirando de un adulto a otro. Emilio parecía asustado. Valeria, confundida. «Abuela, ¿a dónde vamos a vivir?», preguntó bajito mi nieta. Antes de que pudiera responder, Jimena explotó de nuevo. «No vamos a vivir en ningún lado, porque la abuela está loca», gritó. «La gente normal no hace esto. Jimena, no les grites a los niños», pedí. «No me digas qué hacer». Estaba furiosa, le temblaban las manos. «Destruiste a nuestra familia, echaste a tus propios nietos a la calle». «No estoy echando a nadie a la calle, solo estoy vendiendo la casa que me pertenece». «¿Te pertenece?». Jimena se burló. «¿Y nosotros qué? ¿Somos unos extraños? Llevamos viviendo aquí 2 años. Ya nos habíamos acomodado, los niños ya estaban acostumbrados». Aldrich se levantó y vino hacia mí. «Mamá, por favor explícame por qué decidiste esto. ¿Qué está pasando? Somos una familia». Miré a mi hijo, ese hombre bueno, amable, que nunca supo cómo defenderse y que ahora ni siquiera podía proteger a su madre. «Aldrich, acuérdate de lo que tu esposa me gritó la semana pasada. Dijo que esta no era mi casa. No lo dijo en serio, sí lo dijo. Ella también dijo que no tenía derecho a imponer reglas en una casa donde todos éramos iguales». De pronto, Delia se quedó callada. Seguramente recordó esa conversación. Así que seguía hablando. «Si esta casa no es mía, ¿para qué la quiero? Prefiero venderla y comprar un lugar donde sin duda yo sea la jefa». «Teresa», la voz de Jimena se volvió peligrosamente suave. «Estás cometiendo un grave error. Te vas a arrepentir». «Lo dudo». «¿Y a dónde piensas irte?», preguntó mi cuñada, con un tono envenenado. «Una mujer mayor, sola. ¿Quién te necesita?». «Compré un departamento en el centro», respondí con calma.
Me mudo la próxima semana. Esa noticia terminó por destruir a Jimena. Se dio cuenta de que todo lo había planeado desde antes, que no era una decisión impulsiva, sino una operación pensada con cuidado. Tú lo planeaste todo, jadeó. Nos engañaste, nos mentiste en la cara, fingiste que todo estaba bien. Yo no engañé a nadie, simplemente no creí necesario informarles sobre mis planes. Carlos, Jimena se volvió hacia su esposo. Dile algo, no puede hacernos esto a la familia. Carlos miró confundido de su esposa a su madre. Mamá, ¿pero qué hay de nosotros?, murmuró. No tenemos dinero para alquilar de urgencia, el depósito, el primer mes. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad? Carlos, tú trabajas. Jimena trabaja. Son adultos, sabrán arreglárselas. ¿En 10 días? Preguntó su hijo con incredulidad. Otras personas lo logran. Ustedes también pueden. Jimena de repente se llevó las manos a la cabeza. ¿Y los niños? ¿La escuela? ¿Los amigos? No podemos simplemente mudarnos a otro barrio. ¿Y por qué no? Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Abuela, finalmente Valeria se atrevió a hablar. ¿Por qué no quieres vivir con nosotros? No te estamos molestando. Me dolió el corazón. Mi nieta realmente no entendía lo que estaba pasando. Para ella, esta era simplemente la casa donde vivía toda la familia. Valeria, no es que me molesten, empecé con cuidado. No le expliques nada, interrumpió Jimena con dureza. Es solo una niña. No va a entender tus motivos egoístas. ¿Egoístas? ¿Y cómo quieres que lo llame? Solo piensas en ti, en tu comodidad, en tus caprichos. Te vale la familia. Jimena, tú misma dijiste hace 2 años que esto era temporal. Prometiste que pronto encontrarían un lugar. Buscamos, pero el mercado está difícil. Los precios suben. En 2 años pudieron haber encontrado algo si de verdad hubieran querido. ¿Y para qué buscar?, admitió Jimena de pronto, con sinceridad. Aquí se está bien. Es una casa grande, con jardín, todas las comodidades. ¿Por qué mudarnos a un departamento estrecho? Por fin, la verdad. Nunca pensaron en irse. Planeaban quedarse aquí para siempre, empujándome poco a poco al fondo. Exactamente, dije. ¿Para qué buscar otra cosa si pueden vivir en mi casa gratis y sentirse dueños por igual? No vivimos gratis, protestó Jimena. Pagamos los servicios y compramos la despensa. Servicios y despensa no son renta. Si alquilaran, pagarían mucho más. Carlos de pronto se sentó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto?, gimió. Pensamos que vivíamos como familia, pero resulta que solo éramos inquilinos que puedes echar en cualquier momento. Carlos, no los estoy echando. Estoy vendiendo la casa. Son 2 cosas distintas. Para nosotros es lo mismo, explotó Jimena. El resultado es igual. Nos quedamos sin techo. Tienen dinero. Pueden rentar un departamento. ¿Qué dinero?, se rió mi nuera con amargura. No ahorramos para mudarnos. Pensamos que aquí nos quedaríamos para siempre. Emilio de pronto comenzó a llorar bajito, pero con esa tristeza profunda de los niños que no entienden qué está pasando, pero sienten que algo malo se avecina. Mamá, ¿por qué están gritando todos?, sollozó. ¿Por qué la abuela nos está echando? No los estoy echando, Emilio, le respondí con suavidad mientras me acercaba a mi nieto. Solo necesito vivir sola. ¿Pero por qué?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Antes estábamos bien. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que los adultos a veces no se entienden? Que su madre convirtió mi vida en un infierno poco a poco, que ya no soporto más la humillación dentro de mi propia casa. A veces es mejor que los adultos vivan separados, le dije. Eso no significa que hayamos dejado de querernos. No le mientas al niño, soltó Jimena cortante. Si nos amaras, no serías tan cruel. ¿Cruel? ¿Y cómo me has tratado tú estos últimos 2 años? No me dejaste invitar a mis amistades. Me criticaste en mi propia casa. Planeas mandarme a un asilo. Carlos levantó la cabeza. ¿Qué asilo? ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa. Hace poco me sugirió que buscáramos una institución especializada. Jimena se puso pálida.
Yo solo pensaba en tu bienestar. ¿Mi bienestar? ¿O en cómo sacar del medio a la vieja? ¿Es cierto, mamá?, preguntó Carlos, mirándola con seriedad. Jimena no respondió, pero su rostro lo dijo todo. No lo puedo creer, murmuró Carlos. Mamá, me da tanta vergüenza. No tienes por qué avergonzarte, Carlos. No es culpa tuya que tu esposa me viera como un obstáculo para tu felicidad. Pero debí haberme dado cuenta. Debí haberte protegido. Ya es tarde para eso, interrumpió Jimena tajante. Ahora lo que hay que decidir es qué vamos a hacer. Se acercó a mí con la cara dura y decidida. Teresa, esta es la última vez que te lo pido. ¿Puedes cancelar la venta? Number, entonces, escucha bien. Vamos a encontrar la forma de impugnar este trato. Incapacidad, coerción, lo que sea. Como familia tenemos derechos. No tienen ningún derecho. La casa está a mi nombre. Vivimos aquí desde hace 2 años. Hemos invertido dinero en arreglos y mejoras. ¿Qué dinero? ¿Qué mejoras? Carlos construyó unos estantes en la habitación del bebé. Yo compré cortinas nuevas. Estantes y cortinas no son inversiones de capital. Jimena comprendió que no tenía argumentos legales, entonces apeló al chantaje emocional. Está bien, dijo con una tristeza exagerada. Échanos, pero recuerda esto, has destruido a una familia. Los niños recordarán cómo su abuela los echó de su hogar. Carlos recordará cómo su madre lo traicionó cuando más la necesitaba. Jimena, ya basta, dijo Carlos con cansancio. Mamá tiene razón. Nos hemos quedado demasiado tiempo. Su esposa lo miró con sospecha. ¿Estás de su lado? No estoy del lado de nadie. Solo entiendo que si mamá tomó esta decisión, fue porque la empujamos al límite. La empujamos al límite y ahora resulta que es una santa. Jimena, esta es su casa. Lo es. Y lo seguirá siendo hasta mañana. Tiene derecho a vivir como quiera. Jimena se dio cuenta de que su marido no iba a respaldarla en esta pelea. Entonces jugó su última carta. Muy bien, dijo con voz helada. Como quieras, Teresa. Pero escúchame bien. Después de esto, se acabó lo nuestro. Jamás volverás a ver a tus nietos. Nos iremos a vivir a otra ciudad y desapareceremos de tu vida para siempre. El golpe fue duro. No ver más a Valeria y Emilio, no saber cómo crecerán, no ser parte de sus vidas. Pero entonces pensé, ¿acaso soy parte de sus vidas ahora? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? ¿Cuándo me contaron un secreto o me pidieron un consejo? Ella ya me había apartado casi por completo de mis nietos. Haz lo que quieras, le respondí con calma. Mi nuera no esperaba esa reacción. Seguro pensó que su amenaza funcionaría. ¿Entonces tus nietos no te importan? Sí me importan, pero no lo suficiente como para seguir aguantando humillaciones por ellos. Mamá, comenzó Carlos. Ya basta, lo interrumpió Jimena. La conversación ha terminado. Si tu madre eligió ser egoísta, que cargue con ello. Caminó hacia los niños. Valeria, Emilio, vamos arriba. Tenemos que empacar nuestras cosas. ¿Pero mamá? Empezó Valeria. Nada de peros. La abuela decidió que no nos necesita. Eso significa que viviremos sin ella. Los niños siguieron a su madre sin rechistar. Ya en la puerta, Valeria volteó a verme con una mirada triste. Abuela, ¿de verdad ya no quieres vernos nunca más? Valeria, te voy a extrañar, le respondí con sinceridad. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Mi nieta asintió con la cabeza y se fue. Solo quedábamos Carlos y yo en la cocina. Mamá, dijo mi hijo en voz baja, lo siento, no pude protegerte de todo esto. Carlos, no es tu culpa. Estuviste atrapado entre 2 frentes, pero yo sabía que Jimena a veces era demasiado tajante. Debería haber intervenido. Ya es tarde para pensar en eso. Mejor decide qué vas a hacer ahora. Mi hijo suspiró con pesadez. Mañana empiezo a buscar un lugar para rentar. A lo mejor encuentro algo económico. Lo vas a lograr. Lisboa no es una ciudad tan cara. Guardamos silencio. Afuera ya estaba oscuro. La cocina se sentía callada y triste. Mamá,
¿Nos volveremos a ver después de que te mudes? Claro que sí, respondí, aunque no estaba segura. Eres mi hijo, no puedes irte tan lejos. Carlos sonrió débilmente y se fue a su cuarto. Me quedé sola en la cocina, rodeada de una cena fría y esperanzas rotas. La mañana del 14 de octubre, la casa despertó con una atmósfera pesada. Nadie desayunó junto. Yo tomé té en mi cuarto. Carlos comió algo rápido y se fue al trabajo. Y Jimena preparó a los niños para la escuela sin decir palabra. Casi no se escuchó una voz, solo lo estrictamente necesario. Cuando todos se habían ido, saqué los documentos y los leí con atención una vez más. Mañana a las 10 tenía cita con el notario para firmar el contrato final y entregar las llaves. Todo estaba en orden. Jimena no iba a encontrar ninguna trampa legal, por mucho que buscara. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Era una mujer desconocida que se presentó como asistente legal. Teresa Critel, Jimena Critel, pidió que me comunicara con usted. Quisiéramos hablar sobre la posibilidad de suspender la venta del inmueble. Así que mi cuñada ya había empezado a moverse. Disculpe, ¿qué tiene que ver Jimena Critel con la venta de mi casa?, pregunté con cortesía. Hasta donde sé, ella vive en la casa y considera que se han violado sus derechos. ¿Qué derechos exactamente? Hubo una pausa. Al parecer, ni la asistente sabía en qué se podía basar una demanda para impugnar la operación. Nos gustaría reunirnos y hablar con más detalle. Tal vez podamos encontrar un punto medio. El punto medio ya se encontró. La familia de mi hijo está buscando otro lugar para vivir. Adiós. Colgué. Media hora después volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Jimena en persona. Teresa, tengo una propuesta, dijo con tono de negocios. Estamos dispuestos a comprarte la casa por $130,000 en efectivo. Bueno, no todo de una sola vez, claro. Podemos hacer un plan de pagos o una hipoteca. Jimena, la casa ya está vendida. Mañana firmamos los papeles. Pero puedes cancelar el trato, pagas la penalización y nos la vendes a nosotros. No puedo, ni quiero. Entonces te vamos a demandar. ¿Con qué fundamento? Con el fundamento de que no estás en tus cabales. Nadie en su sano juicio echa a su familia a la calle. Me reí. No lo pude evitar. Delil, intenta probar que no estoy en mis cabales. Trabajé como enfermera hasta que me jubilé. Tengo excelente memoria. Llené todos los papeles correctamente. Me comuniqué con los compradores de manera apropiada. ¿Qué juez va a decir que no soy competente? Ya encontraremos cómo, respondió furiosa y colgó. Por la noche, Carlos regresó del trabajo con el rostro cansado y preocupado. Durante la cena, nos dijo que se había pasado el día llamando a agencias y viendo anuncios de renta. No hay muchas opciones que sirvan, comentó. Algunos lugares están carísimos, otros están en zonas peligrosas, y hay propietarios que no quieren alquilarle a familias con niños. ¿Vas a encontrar algo?, le dije. Vamos a encontrar algo, pero no en un solo día. Y el tiempo se nos está acabando. Jimena no dijo nada, pero pude ver cómo apretaba los puños con rabia contenida. Toda la tarde estuvo escribiendo en su libreta, haciendo cuentas, llamando a alguien, negociando quién sabe qué. A la mañana siguiente, el día de la venta final de la casa, hizo un último intento por detener el trato. A las 8:30, justo cuando me estaba alistando para ir con el notario, sonó el timbre. En la puerta estaba un hombre de mediana edad, con traje de oficina. ¿Es usted Teresa Critel? Soy Rodríguez, el abogado de su cuñada. Sí, lo escucho. Mi clienta considera que la venta de la casa se organizó sin tener en cuenta los intereses de los residentes actuales. Insistimos en que se suspenda la venta hasta que se aclaren todas las circunstancias. Y yo insisto en que se retire de mi propiedad, respondí con calma. Su clienta no tiene ningún derecho sobre mi casa. Según el Código Familiar, la casa pertenece a la persona cuyo nombre figura en los documentos, y ese nombre es el mío. Adiós. Cerré la puerta y me fui directo con el notario. Todo salió sin problemas. Los panaderos llegaron con un maletín lleno de dinero. Firmé todos los papeles y el notario los selló. La casa pasó a ser oficialmente propiedad de sus nuevos dueños.
¿Cuándo piensan mudarse?, le pregunté a Claudia. Mañana por la mañana traemos nuestras cosas, me contestó. Estamos muy emocionados. Al fin tendremos un hogar propio. Un hogar propio. Qué fuerte sonaba eso. Recordé esa sensación cuando mi esposo y yo nos mudamos aquí por primera vez. Alegría, planes a futuro. Una sensación de estabilidad. Cuando volví a casa con los documentos de la venta, el ambiente estaba cargado. Delia caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y Carlos seguía buscando por teléfono un lugar donde vivir. Gracias a Dios los niños estaban en la escuela. ¿Y ahora estás feliz?, me soltó mi nuera con tono cortante. ¿Ya la vendiste? Sí, la vendí. ¿Y no te da tristeza? ¿Ni por los niños? ¿Ni por tu hijo? Sí me da tristeza, pero no la suficiente como para seguir aguantando tus desplantes por años. Delia se dejó caer en el sofá y empezó a llorar. No de manera exagerada, sino con un llanto auténtico, amargo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, sollozaba. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos nada. Carlos se acercó a ella y la abrazó. Vamos a encontrar algo, le dijo con cansancio. Al menos por un tiempo. Pero los niños van a tener que cambiarse de escuela, perder a sus amigos. Los niños se adaptan. Miré esa escena y sentí una mezcla rara de lástima y alivio. Me daba pena mi hijo, que estaba pagando por los errores de su esposa. Me daban pena los nietos, que no entendían por qué su mundo se desmoronaba, pero el alivio era más fuerte. Mañana sería libre. Por la noche comenzamos a empacar. Deli iba de un lado a otro metiendo cosas en cajas y maletas. Los niños ayudaban sin entender muy bien lo que pasaba. Valeria se me acercó varias veces con preguntas. Abuela, ¿por qué nos vamos? Porque necesito vivir sola. ¿Y ya no vamos a venir a verte? Sí vendrán, pero vivirán en otro lugar. Pero en la voz de mi nieta había duda. Sentía que algo se había roto para siempre. Aldrich encontró un lugar temporal. Un departamento pequeño de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Era caro y apretado, pero no había otra opción. Lo rentaré por un mes, dijo. En ese tiempo encontraremos algo mejor. Nos tomó toda la noche empacar. Resultó que en 2 años habían acumulado una montaña de cosas. Juguetes, ropa, libros, platos, aparatos. Todo había que revisarlo, empacarlo, decidir qué llevar y qué dejar. ¿Y qué hacemos con los juegos del jardín?, preguntó Jimena. Déjalos para los nuevos dueños, respondí. También tienen hijos. ¿Y mis rosas? ¿Mis rosas favoritas? Me quedé callada. ¿Qué rosas? Las arrancó hace 1 año. Para la mañana del 16 de octubre, la casa estaba vacía. Aldrich contrató una camioneta y se llevó nuestras cosas al departamento alquilado. Jimena mantuvo la esperanza hasta el último minuto de que yo cambiara de parecer. Teresa, esta es tu última oportunidad, dijo, parada en el pasillo con una maleta en la mano. Podemos olvidar todo y empezar de nuevo. No, respondí, no podemos. Entonces esto es el final, el final. Aldrich me abrazó para despedirse. Mamá, perdóname por todo. Siento que no pudimos convivir en paz. Aldrich, no fue tu culpa. Eres un buen hijo. Solo te tocó vivir una situación complicada. ¿Nos volveremos a ver? Claro, ya sabes dónde encontrarme. Los niños se despidieron en silencio. Valeria me abrazó y murmuró, abuela, te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar, le respondí con sinceridad. Emilio solo saludó con la mano desde el coche. Probablemente aún no entendía bien lo que estaba pasando. Cuando el auto desapareció en la vuelta de la esquina, me quedé sola en la casa vacía. Era una sensación extraña. No era alivio ni tristeza, solo un hueco. 1 hora después, llegaron los esposos Baxter con una camioneta llena de sus cosas. Una nueva vida en esa casa comenzaba, y la mía ahí había terminado. Caminé por los cuartos vacíos, evocando recuerdos. Aquí estaba el cuarto donde crecieron los niños. Aquí la cocina donde celebramos tantas fiestas familiares. Aquí la sala donde discutí por última vez con Jimena. Muchas memorias seguían colgadas en esas paredes, pero ya era momento de seguir adelante. A la 1 de la tarde tomé mis maletas y salí de la casa.
para siempre. El 18 de octubre, día de mi mudanza al nuevo departamento, me desperté a las 6:30 de la mañana. Afuera, desde la ventana del cuarto en el pequeño hotel donde estaba quedándome, caía una llovizna ligera y la ciudad parecía gris y ajena. Pero yo me sentía animada. Hoy comenzaba mi nueva vida. Jimena llegó a las 9 de la mañana para ayudar con los últimos papeles y entregarme las llaves del departamento. La dueña, la señora Guadalupe, resultó ser una mujer amable, de unos 50 años, con prisa por mudarse a otra ciudad para estar con su hija. «El departamento está en excelentes condiciones», dijo, dando una última vuelta por las habitaciones. «Los muebles son casi nuevos y los electrodomésticos funcionan. Creo que te va a gustar». Y ya me gustaba. Paredes claras, ventanas grandes, muebles bien acomodados. Todo se veía acogedor y limpio. La sala tenía un sofá cómodo y una mesita ideal para recibir visitas. La cocina, aunque pequeña, tenía todo lo necesario. La recámara daba al patio interior con viejos limoneros y por las mañanas no se escuchaba el ruido de la calle. Tras firmar los papeles, empecé a desempacar mis cosas. No era mucho. 2 maletas con ropa, una caja con documentos y fotos, y una bolsa con medicinas y cosméticos. Todo lo necesario para comenzar desde cero. Lo primero que acomodé fueron las fotografías, algunas de mi esposo, otras de mis hijos de pequeños, y un par de retratos familiares. Luego colgué la ropa en el closet y puse la vajilla que traje en la cocina. Para la hora de la comida, el lugar ya tenía ese aire de hogar. A la 1 me llamó Amalia. «Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal el nuevo departamento?» Después de hablar con mi amiga, salí a conocer la zona. Había una tiendita, una farmacia y una estética cerca. Al centro se llegaba caminando en media hora o en 10 minutos en camión. La clínica quedaba a 2 cuadras, muy conveniente para alguien de mi edad. Por la tarde, sentada en mi sala con una taza de té, sentí una calma inmensa. Esa casa era mía de verdad. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie imponía reglas. Nadie tomaba mis deseos por caprichos. Pasó una semana. Poco a poco me fui acostumbrando a mi nuevo ritmo. Me levantaba cuando quería, desayunaba con calma, leía libros que había dejado pendientes desde hacía tiempo. Por las noches, veía los programas que me gustaban y escuchaba música clásica al volumen que me daba la gana. El viernes llamó Mauricio. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal el nuevo departamento?» «Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo?» «Mucho trabajo, pero ya sabes, lo de siempre». «Mamá, ¿es cierto que vendiste la casa?» Así que Aldrich ya le había contado algo a su hermano. «Sí, es cierto». «¿Y Aldrich y su familia ya se fueron?» «Sí, están rentando un departamento en las afueras». Mauricio se quedó callado un momento. «Mamá, ¿qué pasó?» Aldrich no me explicó muy bien. Solo dijo que ustedes no se llevaban. Le conté a mi hijo mayor toda la historia. Cómo poco a poco fui perdiendo el control de mi propia casa. Cómo Jimena convirtió mi vida en un infierno. Cómo todo terminó en un conflicto abierto. «Mamá, lo siento mucho», dijo Mauricio cuando terminé de contarle. «Debí haber venido más seguido para ver qué pasaba. Hijo, tú tienes trabajo, tienes tu propia vida, no te culpes». Pero soy el hijo mayor, me tocaba cuidar de la familia. Tú sí cuidaste de nosotros. Llamabas, venías de visita, te interesabas por mi vida. Lo que pasa es que Jimena era muy buena para ocultar quién era en realidad. ¿Y ahora qué? ¿Van a vivir separados? Ya veremos. Tal vez con el tiempo las cosas se acomoden, pero volver a vivir juntos, no. El sábado, mis amigas vinieron a visitarme. Amalia, Silvia y la señora Chayo se sentaron en mi sala tomando té y elogiando mi apartamento y su decoración. «Qué acogedor está aquí», dijo Silvia. «Tranquilo, con buena luz. Y lo más importante es tuyo», agregó Amalia. «Nadie te dice qué hacer». «Teresa, hiciste bien en dar este paso», dijo la señora Grimsey. «No todas a nuestra edad se atreven a comenzar de nuevo». Conversamos hasta que cayó la noche. Nadie se quejó por las voces altas.
Nadie insinuó que ya era hora de irse. Me sentí como una anfitriona de verdad, capaz de recibir visitas cuando quisiera y por el tiempo que deseara. El domingo por la noche, Claudia Baxter, la nueva dueña de mi antigua casa, llamó de forma inesperada. Teresa, perdón por molestarte. Tengo una petición algo extraña. Te escucho. Lo que pasa es que mi tía Lupita vive en el centro regional de al lado. Hace poco me comentó que tiene una buena amiga llamada Amalia, que menciona seguido a otra amiga llamada Teresa. ¿Podrías ser tú? Me sorprendió la coincidencia. Es posible. Mi amiga Amalia a veces visita familiares por allá. Entonces todo encaja. Mi tía Lupita ha hablado muy bien de ti. También dijo que tienes un hijo que trabaja como ingeniero en ese mismo pueblo. Sí, Mauricio. Amalia, tenemos una pequeña extensión en nuestra casa. Era un taller. Pensábamos convertirlo en una habitación de invitados. Si tu hijo quisiera regresar a Tepoztlán, estaríamos encantados de rentarle ese espacio. Por una cuota simbólica, claro. Lo que más nos interesa es encontrar personas buenas y decentes. Fue una completa sorpresa. Mauricio llevaba tiempo diciendo que estaba harto de la gran ciudad y que le gustaría volver a su pueblo. Pero no había trabajos adecuados para él en Tepoztlán y la vivienda era muy cara. Es una oferta muy generosa, le dije. La llamada me confirmó que mi casa quedaría en buenas manos. Los Baxter, conocidos de amigos, preferían inquilinos confiables y ofrecieron rentar su anexo a Mauricio. Cuando se lo conté, mi hijo exclamó: «Perfecto, puedo trabajar a distancia, los contactaré de inmediato». Una semana después, visitó Tepoztlán. Aprobó la habitación con entrada independiente, cocineta y baño, y pactó mudarse el mes siguiente. Esa noche Aldrich me llamó. Su departamento era caro, pequeño y lejos. Los niños extrañaban la escuela, y él invertía 2 horas diarias para llegar al taller. Le sugerí buscar empleo donde la vida fuera más barata, quizá en la misma zona donde Mauricio había trabajado, y entre disculpas acordamos que podría visitarme con los niños cuando quisiera. A inicios de noviembre, Mauricio vivía a 15 minutos de mi nuevo hogar. Los Baxter lo ayudaban con el internet y le compartían pan recién horneado, y sus hijos eran atentos y respetuosos. A mediados de mes, cuidé a mi amiga Amalia cuando se enfermó de gripe. Tras recuperarse, organizó una merienda en mi sala llena de risas y entendí lo valioso de tener mi propio espacio. Jimena aprendió que la bondad no es debilidad. Aldrich, que hay que proteger a quienes se ama, y yo recuperé paz e independencia, un departamento pequeño solo mío y la libertad de vivir como me parezca. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.